Amén. Muy bien. Entonces seguimos con la preparación para la consagración total a Jesús a través de María, según el María María de Montfort. Hoy nos encontramos con el padre Alberto Ríos Neira, quien va a acompañar y nos va a guiar en la oración y en la meditación del tema de hoy, que corresponde al día 11. El padre Alberto Ríos Neira es vicario general en la Arquidiócesis de Arequipa, Perú. Es magíster en Teología Dogmática por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es profesor en el Seminario de San Jerónimo y en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Es también colaborador espiritual del Movimiento de Vida Cristiana en Arequipa. Más adelante les vamos a mostrar, porque a todos los que nos preguntaron, quién es el padre Alberto Ríos, cuál es su comunidad, dónde se encuentra, los trabajos que hace. Entonces vamos a mostrarles un poquito sobre el movimiento de vida cristiana. Vamos a dejarles los links. Lo mismo que les vamos a mostrar información de cómo conocer más la organización que se llama Solidaridad en Marcha, con las diferentes obras en las que el padre Alberto Ríos está involucrado, para que así todos los que sientan el llamado a hacer su pequeña parte, su contribución para hacer una diferencia en los demás, puedan participar. Lo mostraremos al final de esta meditación. Entonces, vamos a pedirle al Padre Alberto que nos guíe en la oración y en la meditación, y las siguientes son las oraciones durante los 12 primeros de la primera parte que estamos haciendo ahora. Gracias, Padre Alberto, por estar aquí con nosotros hoy día. Le damos gracias a todos los hermanos que nos van a acompañar, a Mundo Católico y a todo el equipo también de Despierta al Gigante. Aquí está el Movimiento de Vida Cristiana de Arequipa, y aquí están también unas fotos y las páginas del SEM, Solidaridad en Marcha. Muchas gracias, Padre, lo dejo, estamos en sus manos. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muy buenas noches con todo el mundo católico, así como Despertando al Gigante, y a todas las personas que se están conectando para poder participar de esta consagración a Jesús a través de nuestra Madre, la Virgen María. Hoy día nos toca meditar en el día 11º, día de la fervorosa enmienda de nuestra vida, parte 1, y el día jueves haremos la parte 2. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos invocando el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la vida de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén.
Rezamos juntos la oración Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti, Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Y damos gloria a Dios unitrino con las palabras y el Espíritu de nuestra Madre la Virgen María, rezando juntos el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Muy bien, voy a leer ahora nuestro día 11 sobre de la fervorosa enmienda en nuestra vida, parte 1, tomado del libro de la imitación de Cristo, libro 1, capítulo 25. Le voy a pedir que cuando termine de leerlo, lo dejemos allí presente el texto, porque si igual se ve al costado de la cámara, creo que nos ayuda más a meditar en el texto. Como vimos la semana pasada, les invito a que cuando vayan escuchando o leyendo, vayan anotando en su cuaderno aquellas palabras o aquellas ideas o aquellos sentimientos que pueda ir brotándole a la luz de lo que vamos leyendo. Se hallaba uno lleno de congoja, luchando entre el temor y la esperanza, y un día cargado de tristeza entró en la iglesia y se postró delante del altar en oración, y meditando en su corazón varias cosas dijo: oh, si supiese que había de perseverar. Y luego oyó en su interior la divina respuesta: ¿qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás. Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad, y cesó su congojosa turbación, y no quiso escudriñar curiosamente para saber lo que le había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios, y a sus divinos ojos más agradable y perfecto, para comenzar y perfeccionar toda buena obra. El profeta dice: espera en el Señor y haz bondad, y habita en la tierra, y serás apacentado en sus riquezas. Detiene a muchos el fervor de su aprovechamiento, el espanto de la dificultad o el trabajo de la pelea. Ciertamente aprovechan más en las virtudes aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que les son más graves y contrarias, porque allí aprovecha el hombre más y alcanza mayor gracia, donde más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu. Pero no todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. No obstante,
el diligente y celoso de su aprovechamiento, más fuerte será para la perfección, aunque tenga muchas pasiones, que el de buen natural si pone poco cuidado en las virtudes. De la imitación de Cristo, libro primero, capítulo 25. Muy bien, estimados hermanos todos, tanto hombres como mujeres, hay una serie de palabras o frases o ideas centrales que están acompañando este texto. Y creo que la primera y fundamental está en la última línea del primer párrafo. Dice, se ofreció a la divina voluntad. Y en el párrafo siguiente se repite la misma idea en la segunda línea, que dice, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios. Entonces, quisiéramos primero profundizar en esto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, queridos hermanos, no es un capricho, no es como muchas veces la voluntad humana. Recordemos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestra alma espiritual tiene inteligencia y voluntad. La primera facultad es la inteligencia y la segunda la voluntad. También, por lo tanto, en cada persona de la Santísima Trinidad podemos decir que tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene libertad. Cada persona de la Trinidad hemos sido creados a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, está en nosotros esa huella. Entonces, a la voluntad le precede la inteligencia. Y la inteligencia tiene como despliega, ¿no?, varias virtudes, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría, la profundidad de Dios, etc. Entonces, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios no es conocer el capricho de Dios, sino es conocer ante todo cuál es el bien mayor para nosotros, que está precedido por su sabiduría e inteligencia infinita, que conoce todo con plenitud, la verdad. La voluntad busca el bien. Entonces, conocer la divina voluntad y amar la divina voluntad, en el fondo es conocer y amar el bien mayor que Dios uno y trino quiere para nosotros. Repetimos, es conocer y amar el bien mayor que Dios uno y trino quiere y tiene para nosotros. Eso podría para algunas personas parecer como una especie de determinismo, y no es así, porque Dios es libre y también ha creado a sus criaturas racionales libremente, los ángeles y la persona humana. Entonces, que Dios disponga una serie de características de acuerdo a nuestra naturaleza, y Él nos va a dar la gracia para poder responder a ellas, más bien responde una bondad infinita de Dios. ¿Por qué? Porque si Él nos conoce más que nadie, sabe lo que más necesitamos y qué será para nuestro mejor bien. Dios nunca es nuestro enemigo ni nuestro esclavizador. Es más bien nuestro Padre, en Dios Padre, en Dios Hijo es nuestro hermano, y el Espíritu Santo quiere hacer templo en nosotros. Entonces, queridos hermanos, conocer la voluntad de Dios podría parecer algo que es muy difícil, pero no necesariamente muy difícil. Hay etapas en nuestra vida que conocer la voluntad de Dios se hace difícil. Por ejemplo, ¿cuáles? Conocer cuál es nuestra vocación particular, sea la vida consagrada o religiosa, que es lo mismo, al matrimonio o de repente al sacerdocio. Conocer, por ejemplo, cuál puede ser nuestra profesión cuando una persona, un joven, está terminando el colegio. Muchas veces le decimos hay que hacerle un test vocacional, pero en realidad no se llama un test vocacional. El nombre más apropiado es un test proyectivo de sus cualidades, de sus tendencias, de sus virtudes. Una persona que estudia administración podría estudiar también contabilidad o posiblemente economía, y eso no le va a llevar a ninguna frustración. Hay una serie de carreras profesionales que están como vinculadas. Un médico podría también ayudar a ser un médico en los ojos o operación del cerebro, y porque de repente, entre comillas, después se da cuenta que no era lo del cerebro, sino los ojos, no es que se vaya a frustrar, ¿no?
simplemente se va a reorientar. En cambio aquí no. Conocer la voluntad de Dios, estamos hablando aquí, en el caso más general, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi propia felicidad? Y eso en el fondo es conocerlo y amarlo a Él, seguirlo a Él, ser santos. Por eso, todas estas reflexiones que estamos teniendo hasta el día jueves van a ayudarnos a conocernos a nosotros mismos desde Dios. ¿Qué nos impide conocer a Dios? ¿Qué nos impide seguir al Señor? ¿Qué nos impide sabiendo que nos busca porque nos ama, buscando nuestro bien, no buscando nuestra esclavitud? Entonces, conocer la voluntad de Dios o conocer el plan de Dios, ¿no?, que es sinónimo, el plan habla más de la sabiduría, la inteligencia amorosa que está detrás, y la voluntad sobre todo resalta ese aspecto del amor de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios es relativamente claro. Dios no nos va a pedir un imposible. Es amar y seguir a Dios uno y trino, que se ha revelado plenamente en la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, en Jesucristo. Y Jesucristo, en esos tres, especialmente en esos tres grandes años de su ministerio, entre los 30 y 33 años, que culmina con su pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo, nos indica con toda claridad cuál es ese camino para llegar al Padre en comunión con el Espíritu Santo. Y el camino es Él. Recordemos lo que Él nos dice en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Conocer y leer los evangelios no es tan complicado. Tiene partes que siempre necesitamos una comprensión mayor de otra persona que nos vaya guiando, ¿no?, un grupo espiritual, una persona más avanzada en la fe. Pero buscar lo que Dios busca es fácil, es seguir al Señor, es leer los evangelios, es pedir su gracia, especialmente en los sacramentos. Entonces vamos a desgranar esto. Conocer la voluntad de Dios o el plan de Dios busca siempre nuestro bien en orden a nuestra salvación. Por lo tanto, lo que más va a buscar es que conozcamos a Dios, como estamos haciendo ahora. Conocer su bondad, su sabiduría infinita, que todo lo ha hecho para nuestro bien, que a pesar del pecado nos manda un reconciliador que es su propio Hijo, y que ese mismo Hijo se sacrifica por nosotros. Y para confirmar que es Dios, no se queda en el Viernes Santo en la cruz, sino que resucita al tercer día. Y ascendiendo antes de ascender a la diestra del Padre, ya había fundado su iglesia y promete el don del Espíritu Santo a su iglesia, que nacerá en Pentecostés, junto con María y los apóstoles. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es nuestra santificación para poder participar con Él en su salvación eterna. Entonces, conocer todo lo bueno que Dios ha hecho nos invita a nosotros a entrar en nuestro interior, como lo hemos dicho la semana pasada, y reconocer cuánto nos ama, cuánto nos quiere, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras dificultades. Dios nos ama como somos, como estamos, no como quisiéramos estar. Nos ama como somos. Y así como somos, Él nos quiere limpiar, Él nos quiere elevar, Él nos quiere reconciliar. Entonces, queridos hermanos, por un lado, conocer y amar al Señor, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, escuchar sus palabras que son para nuestro bien, aunque nos parezcan exigentes. Las cosas grandes no son fáciles. Un rascacielos se demora años en ser construido. Tiene que tener gran profundidad para que pueda sostener semejante mole. Entonces, igual nosotros, para alcanzar la gloria de Dios, la gloria del cielo, tenemos que entrar mucho en nuestro interior. Tenemos que ser más humildes, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Poner esa base más profundas y más sólidas que es ante todo Él. Él y nosotros en Él, que es nuestro fundamento, podemos construir junto con Él la casa, el edificio que Él pueda tener para nosotros. Entonces, ¿qué cosas nos impiden, nuevamente, en su voluntad? ¿Qué nos impide apartarnos? Ya lo hemos dicho, el pecado. El pecado es el gran enemigo de la felicidad nuestra y que pone en tela nuestra felicidad eterna, porque no hay nada que nos aparte más de Dios que el pecado.
Entonces, en cuanto hablamos del pecado, a veces hay como varias distinciones, ¿no? Y es verdad, tenemos por un lado el pecado original, tenemos también los pecados actuales. Y en los pecados actuales podemos tener los mortales o graves, que es lo mismo, que de estos son los que especialmente estamos tratando de resaltar, romper contra estos pecados, los veniales, y no son pecados propiamente, ni siquiera veniales las imperfecciones. Pero especialmente lo que queremos resaltar es el pecado mortal, es de aquellos que hemos dicho, entre los 7, 8 pecados capitales, los mandamientos, los preceptos de la iglesia, o las responsabilidades cotidianas que tenemos como cristianos, como consagrados, religiosos, laicos, confirmados, esposos, padres, abuelos. Entonces, avanzar en esto es muy importante porque la idea es dejar que el Señor nos dé a conocer cuáles son esos pecados graves, repetidos, que se han hecho como parte de nuestra naturaleza en nosotros, ¿no? Si uno va haciendo examen de conciencia diariamente, se va a dar cuenta qué cosas son las que más se van repitiendo, sean mortales, sean veniales o imperfecciones. Pero lo fundamental es romper con los mortales. Es que Dios nos ayude con su gracia, porque solos no podemos. Esos son los que más debilitan nuestra vida espiritual, nuestra vida de comunión con Dios unitrino, conmigo, con los demás. Entonces, los que se van repitiendo más, le vamos a llamar vicios. ¿Qué es el vicio? Es el mal hábito o el pecado repetido. Y Dios nos invita frente a ese reconocimiento de cuáles pueden ser sin temor. Escribir sin temor, como hemos dicho antes, con nombre y apellido. ¿Cuáles son esos vicios que más se repiten? Por ejemplo, el juzgar, el mentir, el tener otro compromiso, amistades impropias, el no cortar el chat cuando sabemos que no nos ayuda con ciertas personas que a veces también nos hacen daño en los diálogos, en las referencias, o a veces también en comentarios sobre otras personas, y así sucesivamente. No hay que tener miedo de ponerle nombre y apellido. Señor, creo que tengo el vicio del tomar, tengo el vicio del hablar mal de las personas, tengo el vicio de la envidia, del rencor, del odio. Y como hemos dicho, poner personas, circunstancia y cosa. No tengamos miedo. No tengamos miedo, que Dios está para ayudarnos. No es nuestro enemigo ni es nuestro juez. Ya será nuestro juez cuando muramos. Ahora es tiempo de conversión. Entonces, al reconocer cuáles son estos vicios, hay dos formas de enfrentarlos. Los padres de la iglesia, los maestros espirituales, nos dicen que para los pecados o los vicios que están referidos a la carne, especialmente la gula, la lujuria y la pereza, pero en particular la lujuria, dice así: si bien sabemos que con ninguna tentación se dialoga, aquí, en estas tres que van referidas a la carne, gana el que huye, gana el que no dialoga, gana el que corta. El cobarde, entre comillas, para el mundo, ese es el que gana. Te mandan un WhatsApp, una foto, una cuestión, un video, un link. Gana el que huye, el que corta, como Jesús nos enseña en las tentaciones. Si bien con todas las tentaciones hay que hacer igual, con todas, sean del mundo, el demonio o la carne, siempre las tentaciones están referidas más al demonio, pero aquí estamos hablando en general, siempre cortar. Pero recuerden, las que están vinculadas a la carne siempre generan un deleite, llaman más la atención, y por lo tanto han generado de repente más mal hábito, vicio. Por lo tanto, cortar es más difícil, por lo tanto hay que hacerlo. Con las otras, con los otros vicios, pecados que hemos dicho, repetidos, tanto del mundo, ¿no?, que hemos dicho, la vanagloria, la vanidad, la avaricia, la codicia, o las que están referidas más al demonio, la soberbia, la envidia, la ira, allí hay que oponer la virtud opuesta. A la soberbia, la humildad. A la envidia,
¿no? La caridad, la largueza. A la codicia, el compartir, ¿no? Pero en los tres primeros que hemos hablado del cuerpo, no se dialoga. ¿Por qué? Porque el deleite o de repente el cortar con ellos genera tanto dolor que mientras uno lo va pensando ya perdió. No se dialoga. Entonces, como nos hemos dado cuenta, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios busca nuestra felicidad. Y nuestra felicidad es tan grande que es el cielo. Por lo tanto, su frustración más grande es el infierno. Y por lo tanto, de repente, si no nos queda claro la felicidad, enfréntalo desde el lado negativo. La peor frustración para siempre es el infierno. Y allí van los que no luchan con la gracia de Dios. Entonces, hermano, hermana, ahora vamos a tratar la segunda parte del texto que tiene una raya, como se han dado cuenta ahí en la presentación, y nos va a ayudar a resaltar un elemento de la lucha, que es el combate espiritual. San Pablo, en sus cartas apostólicas y también en la carta a los Efesios, si no me equivoco, el capítulo 5, resalta mucho que la actitud utiliza de ejemplo un soldado romano, ¿no? Con las armaduras, pero le pone categorías de fe. Y está diciendo el combate, de la lucha. Cuando habla a Timoteo, a Tito, a quienes quería mucho en esas cartas pastorales como las conocemos, también les invita y les exhorta a luchar, dice, el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, de la que hiciste solemne profesión delante de muchos. La vida espiritual, hermano, hermana, si bien es una apertura a Dios unitrino, en particular al Espíritu Santo, necesita la apertura de nuestro espíritu junto con el Espíritu de Dios. Y también necesita esa libertad que coopera humildemente, pero también con toda la generosidad. Así como, por ejemplo, cuando tú trabajas, cuando tú haces los alimentos, por ejemplo, a tu familia, lo haces con cariño, con gusto, no lo haces mediocremente, estás expresando tu amor a Dios en la cocina. Cuando un señor, de repente, que ahorita nos está viendo, ¿no? Quiere arreglar la puerta de su casa, la clava bien, esté segura, ¿no? La mesa que de repente alguien golpeó y se desestabilizó y no hace cualquier cosa, sino lo hace sólido, lo hace bien, en estado de gracia y por intención y por amor a Dios, es un acto salvífico, ¿no? Entonces, ¿por qué para las cosas que nos rodean, un trabajo, está bien que lo hagamos con todo nuestro esfuerzo, está bien que lo hagamos con toda la entrega que podamos? Igual todavía para nuestra salvación eterna, para participar de la gloria de Dios. Por eso, muy bien dice el texto, ¿no? Dice, ciertamente aprovecha más las virtudes, es decir, los buenos hábitos repetidos, que es lo contrario a los vicios, ¿no? A los pecados repetidos. Aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que les son más graves y contrarias. Qué importante, todas sus fuerzas humanas, pero con la fuerza de Dios. Dios y el hombre, gracia y libertad. Dios siempre tiene la iniciativa. La persona humana acoge esa gracia, ¿no? Se suma y coopera. Un poquito, aunque sea. Una apertura mínima. Dios hace todo, pero también nos pide el todo a nosotros. Dios pone todo de su parte y nos invita a poner todo de la nuestra. En todo ese porcentaje, ¿cuánto será lo que Dios pone? Evidentemente casi todo. Y Dios nos pide a nosotros también, aunque sea un poquito en nuestro casi nada. Y así seguir adelante. Y en el segundo párrafo, para terminar en 2 minutos, dice, pero no todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. No obstante, el diligente y celoso de su aprovechamiento, más fuerte será para la perfección, para la santidad en el fondo, aunque tenga muchas pasiones, que el de buen natural si pone poco cuidado en las virtudes. Entonces, ¿qué nos está resaltando el santo? La importancia de poner también todo en nuestra parte. Fuertes en nuestra entrega, amorosos en nuestra generosidad. No se puede conquistar lo grande con lo poquito. Es cierto que Dios puede obrar de manera extraordinaria, pero de manera ordinaria nos pide nuestra apertura y nuestra colaboración. Quiero terminar esta parte pensando un ratito en la Virgen María, la cual
Muchos de ustedes se van a consagrar y otros ya lo hemos hecho hace mucho tiempo. El 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Cuando a la Virgen María se le aparece el ángel, Lucas capítulo 1, creo que es el versículo 16 en adelante, la Virgen le pide luces para actuar. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? No hay duda, ¿no? Pide luces. ¿No? Y al final, cuando las tiene, porque es un acto libre, para que un acto sea libre hay que conocer, 2, voluntad hay que querer, y 3, que nada me presione para que lo haga. Es el acto más libre de la historia de una persona humana a Dios. Y le dice, ¿no? He aquí la esclava o la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y toda la vida de la Virgen María fue un hágase permanente y rotundo. Siempre ella estuvo al lado del Hijo. Siempre hubo una comunión íntima entre el Verbo y la Madre del Verbo. Y también va a tener eso con nosotros. Ella también se entregó totalmente a Dios. Siguió la voluntad de Dios con todo su ser, cooperando con la gracia de su ser inmaculado. En ella no hubo ningún vicio, porque nunca se dio a ningún tipo de tentación, ni siquiera de imperfección en la línea de pecado venial, porque también el venial nos va apartando de Dios, aunque no genera la ruptura como es el mortal. Pero hermanos, la vida cristiana no consiste solamente en no pecar, consiste en amar. Y cuando uno ama más, y cuando uno se sabe amado más por Dios uno y trino, se va dando cuenta también que esos pecados mortales que de repente cometió antes o de repente ahora o algunas caídas, mellan nuestra comunión con Dios. No es una especie de vestidura blanca que tiene una mancha y uno se siente, tengo una mancha. No, mancha al amado. Es cierto, no le mancha a Dios, pero mancha mi relación con el amado, con Dios unitrino. Entonces, nuevamente, cuando uno va amando más, como los esposos, las iras fuertes duelen mucho, van bajando en intensidad, pero de repente sale por ahí una y sigue doliendo. ¿Por qué? Porque uno no quiere hacerle doler a la persona que quiere. Más bien quiere amar, quiere proteger, quiere cuidar, pide perdón, sale al encuentro. Igual, los santos, especialmente la Virgen, que es la santa de todos los santos, se esforzó generosamente en vivir esa entrega y no dialogar con el mal y siempre abierta a Dios. Amén. Hasta ahí yo. Muchísimas gracias, Padre Alberto. En verdad, creo que nos ha dado bastantes luces con respecto a este tema. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Qué maravilloso. Muchas gracias. Este texto es muy importante para todos aquellos que queremos realmente pues gozar de esa vida eterna de la que usted habló, ¿verdad? Padre, la primera pregunta que quisiera hacerle es referente al texto. No sé si podrían por favor ponerlo nuevamente. Es la primera frase. Se hallaba uno lleno de congoja, luchando entre el temor y la esperanza. Y un día, cargado de tristeza, entró en la iglesia y se postró delante del altar en oración, y meditando en el corazón, dijo: si supiese que había de perseverar. Y la respuesta fue: ¿qué harías si ya lo supieses? Entonces, haz lo que quisieras hacer y estarás seguro. Mi pregunta es, y luego con lo que usted dijo, ¿no? Con esa respuesta que el Señor, o con esa inspiración del Espíritu Santo que se le dio, se ofreció a la divina voluntad y cesó esa turbación y esa tristeza. Entonces, ¿por qué esa tristeza? ¿Por qué el temor? Esa lucha entre el temor y la esperanza cuando uno está tratando de hacer la voluntad de Dios y está tratando de vivir sacramentalmente en su gracia. Gracias, Jenny. Mira, reconozco que cuando lo leía, decía,
¿a qué se está refiriendo el santo? ¿Mm? Porque puede haber un temor bueno, que es el respeto a Dios, la piedad, ¿no? Y la esperanza es una virtud teologal, ¿no? Entonces yo estaba pensando, tenía como varias alternativas, ¿no? Yo trataba de entrar en la mente del santo y tratar de entrar no solamente en la mente del santo, sino tratar de entrar en la mente del santo que entró, ¿no? Mirando a una persona porque está contando una historia, ¿no? Yo creo lo siguiente, y espero no equivocarme, y como lo he dicho siempre, siempre ante todo, la iglesia por delante lo que diga, y yo también ahorita proponiendo una respuesta a la inquietud que tú estás manifestando. Yo creo que aquí de repente está experimentando una persona que sabe que no ha estado viviendo bien, ¿no? Una persona que está dolida de su vida, ¿no? Y que de repente experimenta la congoja, el temor, ¿no? De muchas prisiones o autoprisiones que se ha puesto, esclavitudes, pesos, mochilas, no sé, y que cuando uno, como cuando entra a una iglesia, como bien lo dice, ¿no? Acongojado, se cae de rodillas. Yo me acuerdo que una vez peregrinando al Santuario Chapi, en Arequipa, porque se demolió el antiguo, porque hubo un terremoto el 2001 aquí en Arequipa, la primera vez que fui, que caminando como 60 y tantos kilómetros, acompañando a unas personas, nos demoramos tanto que cuando yo llegué a la iglesia, lo único que pensé fue, nunca más vuelvo a hacer esto, ¿no? O sea, Virgencita, ya llegué, pero te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, fue una antipromesa, ¿no? Fue una antiperegrinación. ¿Por qué? Porque me acuerdo, caí de rodillas, ¿no? Y mi corazón también de rodillas, porque por fin llegué, ¿no? Pero a los minutos fue ya un gozo de entregarle al Señor a través de la Virgen la promesa de haber llegado, ¿no? En este video, cuando lo vea más adelante, van a ver que las personas cargamos unas piedras, ¿no? Hasta un lugar, un montículo donde se lanzan, que uno camina como unos 3 kilómetros con unas piedras, que es como parte de nuestra penitencia, de nuestros pecados, de nuestras durezas, ¿no? Y los que me escuchan, que son hombres, varones, se van a dar cuenta que muchas veces somos muy duros, ¿no? Somos muy duros y eso nos marca, y caer de rodillas. Por eso ahorita esta experiencia me acordaba, ¿no? De ponerlo todo en Dios, ¿no? Y la Virgen es la que más creo que nos ayuda a nosotros los varones, ¿no? A saber acogernos en los brazos de Dios Padre, porque caemos en los brazos de la Madre del mismo Señor, ¿no? Que con nuestras heridas, nuestras durezas, nuestras soberbias, ¿no? Se deshace ante la Virgen María, ¿no? La Virgen María es la que sus brazos nos deshacen a nosotros, ¿no? O sea, nos, nos caen, ¿no? Cuando vemos las procesiones, cuando los hermanos van cargando la imagen de la Virgen, o sea, no lloran porque es para la foto, ¿no? O sea, lloran porque no han amado, ¿no? Porque han amado otras cosas mayores que a Dios, que al Hijo de la Virgen que estamos llevando ahora, ¿no? Entonces, yo creo, estimada Jenny, que esos temores, esos dolores, esas desesperanzas es parte de nuestra experiencia humana y cristiana, ¿no? Y que hagan lo que hizo este hombre, ¿no? Que cayó de rodillas cuando entró a la iglesia y no sabía qué decirle a Dios, sino que se entregó él mismo, ¿no? Hace unos días hablábamos de esta Sor Faustina Kowalska, ¿no? Que cuando Dios le dice, hay una cosa que Jesús, ¿no? Que Dios, hay una cosa que tú no me has entregado, Faustina. Y Faustina sorprendida le dice, ¿qué cosa, Señor? Yo te lo he dado todo. Y le dijo, una cosa te falta tus miserias. No, o sea, Dios no quiere solamente la vestidura blanca, sino la vestidura como está, que Él la hace blanca. Gracias, Padre, qué bello. Entonces, podría entenderse también que en esos momentos que estamos con dudas o tristes de no saber si estamos viviendo o actuando en la voluntad de Dios, en la divina voluntad, de pronto lo que nos está diciendo el Señor es, persevera en lo que sientes que es mi voluntad. Y entonces ya en vez de vivir en esa duda preguntándome todo el tiempo, pues ya estoy tratando, ya me entregué al Señor y entonces Él me va a mantener ahí y que viva en paz.
O sea, Ujú, eso quiere decir, ujú. quizás. Sí, mira, yo creo que de hecho tú estás yendo a un plano más profundo que lo habla San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales sobre cuando uno está consciente en lo que le toca la voluntad de Dios y cuando cree que de repente otra es, ¿no? La voluntad de Dios, mientras no hay un signo claro de qué otra cosa es, perseverar en eso. Pero yo creo que ahorita, en el plano en el que estamos, que ve la línea, el encuentro con Cristo, en el tema de la purificación, de conocer al Señor en estos 33 días, lo que más de repente está resaltando es la voluntad de Dios de vivir en el amor y en la comunión con Él, en el estado de gracia, en ser preocupado en nuestras responsabilidades humanas y cristianas, en vivir nuestra fe, lo básico bien, ¿no? Uy, ya encontré esta charla, uy, ahora cuál será mi vocación. No, no aguanta. Primero, vivir la fe, vivir la vida cristiana. Y Dios es lo primero que nos invita a vivir en comunión con Cristo, ¿no? Bajo la guía de María, vivir en comunión con Cristo. Y luego, poco a poco, lo demás. Entonces, Padre, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios es que cuides a tu familia, que seas ahorita un buen estudiante, que te ubiques en tu vida humana y cristiana, ¿no? Y luego, de unos meses, de repente, pero hay que generar el colchón espiritual, que es como la base, como la pista de despegue para después ver otras cosas. Pero primero hay que hacer la pista de despegue. No, no se puede despegar lleno de huecos, agujeros, así no se puede. Ujú, Muchas gracias. Entonces, esa pista de despegue también tiene que incluir, como usted dijo, el conocimiento de uno mismo, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuáles son nuestras, por qué, entonces, por qué es tan importante el conocerse a uno mismo o por qué es tan importante ser humilde y ser capaz de reconocer nuestras debilidades, nuestros errores e incluso nuestros pecados, no solamente delante de Dios, sino a veces también delante de otros? Es importante. ¿Por qué es importante, Padre? Especialmente teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en que muchos creemos que tenemos que pretender hacerlo todo bien, ser perfectos, que todo está bien y que a nadie le gusta lo negativo. ¿Cómo vamos en contra de esa tendencia para ser honestos con nosotros mismos y los demás y aceptar estas faltas para poder corregirlas? Ujú. ¿Podría Sí, explicarnos, por favor? sí, mira, Jenny, yo creo que ahí lo que más nos enseña, y les digo a todos ustedes, queridos hermanos, es leer los evangelios, ¿no? Los evangelios nos enseñan de los encuentros con Cristo que se encontraron muchas personas en diferentes situaciones. Hubo uno que era tenía todos los checks, un joven rico, no había hecho nada malo, había cumplido los mandamientos, Jesús no le reprocha a ninguno, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que el centro de su vida no era Dios, el centro de su vida era Él, ¿no? Y se fue entristecido porque en el fondo no amaba el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, delante de Dios estaba. Y sabe que lo que Dios le pedía en ese momento, Jesús Dios, era lo mejor para él lo entendía, por eso se puso triste. No, no se puso triste solamente por los bienes o materiales que podía hacer, también, sino que él sabía que esa renuncia que Dios le estaba pidiendo, en el fondo era lo que él necesitaba, ¿no? Pero también tenemos otros que no pasaban, pero ni medio check. Tenemos a la pecadora pública, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 2 en adelante, a la que la van a apedrear. Públicamente sabe que ha tenido actos impropios con otra persona, ¿no? O casado o no casado, une los partes de era porque están hablando de adulterio, ¿no? No dice fornicación, ¿no? Y la única persona que le devuelve su dignidad, la que no la acusa, la que no le tira piedras, la que ve la grandeza de ella, es el Señor. ¿Alguno te ha condenado? No, Señor. Pues yo tampoco te condeno, pero en adelante no peques más, no te hagas daño, no dañes tu comunión con Dios. No, entonces, nuevamente, Jenny, ¿no? Que leer los evangelios nos enseña a entender que nadie, ninguno de nosotros, excepto la Virgen, tiene todos los checks. ¿No? Jesús se sentaba con los publicanos, se sentaba con los pecadores, con los que se creían santos, con los que no era. Jesús no hacía distinciones, ¿no?
Y igual es en nuestra vida, no nos hace distinciones, ¿no? Somos sus ovejas, negras, blancas, pardas, rayadas, moteadas, cojas, a todos nos quiere igual. Y como decía San Bernardo hace un momento, lo mencioné sin decir el nombre del santo, ya vendrá el tiempo del juicio, pero mientras no hayamos muerto es tiempo de misericordia. Y tiempo de misericordia no de parte de Dios, que siempre es misericordia, sino de parte de nosotros, que lo dejemos que haga misericordia en nosotros. Amén. Gracias, Padre. Usted mencionó entonces que era importante para encontrarnos a nosotros mismos y conocernos, que hiciéramos una lista de los pecados, perdón, usted nos mencionó que debíamos pedirle a Dios que nos ilumine para conocer, para que nos muestre cuáles son esos pecados mortales, veniales o esas imperfecciones que incluso puedan ser repetitivas. Dos preguntas. ¿Por qué las imperfecciones? ¿Es que acaso son pecados? Esa es la primera. Y la segunda pregunta sería, ¿podría darnos un ejemplo de cómo ir luego de haber hecho esa lista, cómo corregirnos del vicio a corregir esa actitud para poder cambiar? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Muy bien. A ver, con respecto, hemos dicho pecados mortales, veniales e imperfecciones, ¿no? Es evidente que las imperfecciones no son pecados, pero si una imperfección se comienza a ser habitual, podría llevar a ser venial. O sea, por ejemplo, ¿no? Abro la puerta y no saludo. De repente me distraje, ¿no? Hago lo mismo y no me doy cuenta. Y alguien me dice, oye, tú cuando abres la puerta y entras nunca saludas, ¿por qué? Perdón, está distraído, ¿no? Pero después que va haciendo lo mismo, se va repitiendo y le va generando a otro, ¿no? Un mal. Esa imperfección no es solamente de uno, a veces somos muy individualistas. O sea, que a la otra persona que llega a la casa, que le ha preparado la comida, que está la esposa con todo cariño esperando, no la salude nunca. O sea, eso también es una falta, va llevando, ¿me entiendes? ¿No? Esa imperfección va llevando a algo mayor. Pero no me quiero quedar en la imperfección, porque todos los tenemos, ¿no? Y lo que quiero hablar es más lo primero que menciono, ¿no? El pecado mortal y los veniales, pero sobre todo los mortales. Allí es que hay que descubrir cuáles son esos que se repiten más, porque están más arraigados, ¿no? Y por lo tanto, como hablamos la vez pasada, son como tumores que están allí, que ya, entre comillas, como que forman parte de nuestra vida. Y cortar los tumores, arrancarlo, no es fácil, duele. Pero no podemos solamente con nosotros, por eso está la acción de Dios, la gracia, los sacramentos, la oración permanente, ¿no? El entender que eso me hace daño, ¿no? O sea, hay la cantidad de vicios que últimamente han acabado que con la pandemia están destruyendo hogares, por ejemplo, la pornografía. O sea, eso está destruyendo la mente, los corazones, los chicos, las chicas, los esposos, todo. No hay película que no salga una tontería normalmente por allí, ¿no? Deshonra a las personas, deshonra a los hijos, deshonra a los padres, deshonra a los esposos, ¿no? Entonces, uno tiene que cubrir, ¿no? O la droga, no solamente eso, ¿no? La droga del internet, la droga del WhatsApp, la droga de a veces estar continuamente en las redes, ¿no? Por no querer entrar en su interior, conocerse rectamente desde Dios, valorarse de Dios, huye de su interior, ¿no? Un momento tú hiciste la pregunta y no terminé de responderla bien. ¿Por qué es importante conocernos? Para valorarnos, para valorar la huella de Dios en nosotros, para valorar que somos únicos, irrepetibles y hemos sido creados para la gloria de Dios, para el cielo. Quien no entra y no ve lo grande que es, no va tampoco a ver aquellas cosas que nos impiden ser lo que somos, ¿no? Ser lo que somos cristianos, a ser cristianos de verdad. Pero el demonio no va a querer que seamos cristianos auténticos. Entonces, conocernos nos ayuda a valorar lo bueno y nos ayuda a entender aquello que hay que arrancarlo con la gracia de Dios, ¿no? Y que Dios es sobre todo ese médico, ¿no?
Muchísimas gracias. Podría preguntarle también con respecto a las imperfecciones, ¿podría ser también un pecado en algún momento de omisión si no tratamos de corregirnos? Porque estamos llamados a imitar a Cristo en un camino a la perfección o no. Ujú. Muy bien, acá tengo, uno a veces no puede hablar todo lo que quisiera, pero el día jueves vamos a hablar un poquito de esa perfección, pero lo voy a adelantar ahora. La perfección cristiana, queridos hermanos o hermanas, no es una perfección meramente humana de como que no hay defecto, eso no existe. La perfección que Dios nos llama a vivir es la perfección en el amor, eso sí. Y la perfección en el amor es la perfección de estar siempre en permanente comunión con Dios, que nos ayudará a estar en mayor comunión conmigo mismo, segundo. Tres, que se proyectará en la comunión con los demás, ¿no? Tercer nivel de reconciliación. Y cuatro, que se proyectará también esa comunión de amor con todo lo creado, con Dios, conmigo mismo, con los demás, con lo creado. Entonces, la perfección en el amor. Y cuando yo hablo de estas imperfecciones, pequeñas cosas, lo que más menciono no es como si fuese una especie de cultura estoica, ¿no? Donde hay que no hacer nada para no pecar, entre comillas. No, no, no va por ahí, sino las imperfecciones que después van generando pequeñas rupturas con uno mismo, con los demás. Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, ¿qué nos cuesta decirle gracias al Señor que nos abra la puerta en el edificio? ¿Qué nos cuesta decirle gracias al Señor que nos está cuidando, ¿no? La urbanización? ¿Qué nos cuesta decirle gracias al Señor que recoge la basura? ¿Qué nos cuesta decirle gracias a la persona que nos pone o nos saca las cosas de la mesa? ¿Mm? O sea, son cosas básicas, ¿no? Que para algunos podría parecer, no, no, no. Son cosas que si se van repitiendo llegan a ser no solamente veniales, sino, ¿por qué no hacer bien lo que de repente puede ser la tentación de hacerlo más o menos? No, no, no va por ahí, ¿no? O sea, la Virgen María no haría las cosas con más o menos, San José tampoco, ¿no? Jesús menos, ¿no? No iría, bueno, la silla está media mal, ya total viene tanta gente, ya, no, o sea, la santidad de la vida cotidiana no se llama a eso, ¿no? O sea, el hecho que ahorita hagamos un buen programa, que preparemos nuestros diálogos, las cosas, también es para la gloria de Dios, ¿no? Y cuando uno ama a Dios, lo hace o lo busca hacer todo lo mejor que pueda, ¿no? Siempre van a quedar vacíos, ¿no? Señor, de repente me faltó profundizar más aquí o me equivoqué acá o en tal frase, como me pasa a mí, o una homilía, yo se lo pongo a Dios y digo, ya Señor, si hubo algún error o algo, lo pongo en tus manos y tú lo purificarás, tú lo arreglarás más, ¿no? Igual que ahora, ¿no? ¿Cuántas cosas de repente he podido decir que de repente podrían malentender a uno que a otro? Entonces, se lo encomiendo a Dios y digo, trato de hacer bien las cosas y si en algo está mal, también le pido perdón, ¿no? Ujú. Gracias, muchísimas gracias. Todo está muy bien, nos está ayudando bastante. Eso es lo que quisiéramos cambiar, identificar todas estas áreas para poder ofrecérselas a Dios, como dices, porque nadie es perfecto, el único perfecto es y será siempre Dios, pero ahí estamos tratando de corregir esas imperfecciones con su gracia y lo que permita en humildad. Padre, una consulta. El pecado nos aleja de la felicidad, dijo usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle esto a alguien que vive, por ejemplo, en unión libre con su pareja? Ujú. ¿Cómo decirles que a aquellos que aparentemente están felices en este momento, porque lo dicen, ¿cómo decirles que eso no los lleva a la felicidad? Muy bien. Miren, lo primero que me parece hay que poner como, es como cuando uno va a construir el segundo piso de la casa, ¿no? Hay que fortalecer las columnas,
¿no? Los fierros para hacer el vaciado, ¿no? De concreto. Y luego viene la... Bueno, ¿no? Si una persona verdaderamente no tiene una relación profunda, íntima con Dios, muy difícil le va a resultar que entienda lo que tú le estás planteando. La pregunta que usted ha hecho. Porque si a nosotros Dios no nos resulta a alguien cercano, cuando a veces decimos la palabra ofensa a Dios como definición de pecado, imagínate ofensa a Dios, ¿no? O sea, ofensa, estamos en el sistema solar, el tercer planeta, y para la persona, si cree que Dios existe, pero le resulta tan lejano, ¿no? Que está más allá del Voyager 1, que todavía recién ha salido de la, ¿no? O sea, ofender a Dios del que no tiene relación, del que casi no se sabe amado, del que casi no conoce, del que no entiende que le es significativo esa persona, decirle eso no le va a resultar, porque su relación con Dios es tan lejana, posiblemente tan pobre, que no va a sentir que a Dios le duele. ¿No? ¿Cómo hablarle a una persona así, a veces jóvenes, que ahora en el tiempo de pandemia, por ejemplo, es cierto, se ha postergado la situación, que le cuesta el matrimonio, y dice, bueno, nos casamos civilmente y después ya el religioso, ¿no? Entonces yo les pregunto a esas personas de esta manera quisiera argumentar, ¿no? Si te resulta el civil tan importante, ¿no? Si te resulta tan importante el civil, ¿por qué no hacer mejor el religioso y después el civil? Entre comillas, ¿no? Por lo menos en algunos países es importante, es fundamental el primero, el matrimonio civil, para que se haga el religioso, ¿no? ¿Ya? Pero estoy haciendo como una especie de pensamiento, ¿no? No, padre, es que para comprar la casa, para alquilar esto, para abrir las cuentas juntos, ya, eso está bien, ¿no? Pero si se dan cuenta es un asunto práctico, ¿no? Entonces para esa persona lo práctico le resulta más importante que lo esencial, que es que pueda vivir en comunión con Dios, con la persona, que de repente Dios va a marcar su existencia prácticamente para siempre, ¿no? Ese chico que Dios creó a esa chica para él y esta chica para él y para que se unan para siempre. Entonces, es difícil, ¿no? Porque dicen, sí, yo la amo y la quiero. Bueno, entonces, ¿y tú quieres a Dios? Sí, también. ¿Y qué cosa crees tú que te diría Dios? No sé. A ver, ¿qué dirían los evangelios? Vamos a Mateo 19. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Uy, padre, eso está difícil. Bueno, vamos a otra cita. Nos vamos a Efesios capítulo 5. ¿No? Y el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer con la bendición de Dios, ¿no? Uy, padre, eso está más complicado. No, pero vamos a otra más. ¿Qué te parece? Porque tú quieres escuchar a Dios, ¿no? Ya, Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, que son la boda de Caná. Jesús va a una boda. Santifica esa boda con su presencia, si no, no hubiese estado. Claro. Entonces, más que exigirle si está bien o está mal, el punto está en ayudarles a presentarle a Dios como alguien que es más cercano, que busca su bien, ¿no? Que la bendición de Dios es fundamental para ellos, ¿no? Si de repente para ellos no les es fundamental, recemos para que se puedan convertir en su momento. Pero tampoco es plan decir, bueno, ya me casé, bueno, ahora el religioso, y no entiende las propiedades del matrimonio, la unidad e indisolubilidad, no entiende los fines del matrimonio, ¿no? Que son el amor mutuo de los esposos, ayudarse a ser santos ante todos ellos. Y el segundo fin, la procreación y educación de los hijos en la fe. Y no hay métodos anticonceptivos, la importancia de los métodos naturales, de saber el diálogo, de esos tiempos de abstinencia, ¿no? Que también son claros dentro de la fe y del mundo del orden natural, ¿no? O sea, pero dicen, padre, no, no quiero. Entonces lo que el Papa dice en Amor y Leticia tiene mucha razón. ¿Para qué vamos a buscar que se casen si verdaderamente no están entendiendo los compromisos de los que van a asumir? Entonces vienen los papás o los abuelos y dicen, padre, pero están viviendo en pecado. Están viviendo en pecado y van a seguir en pecado
mientras no cambien esa actitud independientemente de que hayan unido sus vidas con ese compromiso, ¿no? Entonces, Claro. por eso, perdón, por eso las preparaciones sacramentales son fundamentales. Y cuando me dicen padre 3 meses antes, no, búscate otro padrecito, le digo yo. Este no es un cheque. O sea, yo no soy párroco, yo no estoy obligado, ¿no? Si quieres 1 año, y si no quieres, bueno, hay alternativas, ¿no? Porque yo también ante Dios voy a jurar, ¿no? De que estas personas quieren hacer un matrimonio para siempre, que todos tenemos dificultades, por eso la gracia de los sacramentos, la confesión, ¿no? La vida como esposo, la oración como novios, porque lo que no se hace antes, difícilmente se va a hacer después. Muchísimas gracias, eso que ha dicho es muy, muy importante. En verdad que a veces es desconocimiento general lo que realmente significa el matrimonio. Entonces muchas personas creen que dentro de ya habiéndose casado por la iglesia, con eso solucionan todo y ya quieren comulgar y la verdad que presionan a los sacerdotes a veces para poder casarlos sin esta preparación, pero como dijo usted, y el Papa dijo, no negando la importancia del matrimonio, sino realzando el hecho de que hay que conocer nuestra fe. ¿Cómo voy a comprometerme a algo, a dar mi vida en algo o hacia algo que no conozco y que no voy a poder seguir o vivir? Entonces, por eso es que hoy día, lamentablemente, hay muchos matrimonios que son inválidos delante de Dios, porque no se cumplieron con esos requisitos que dijo el padre, ¿no? Que sea un matrimonio que se tenga conciencia de que es indisoluble, que es para siempre. En fin, hay varias condiciones que han de cumplirse para que ese matrimonio sea válido delante de los ojos de Dios y la gente lo desconoce. Entonces, por eso, gracias, Padre, por habernos explicado esto también, que es importante que realmente la gente tome conciencia de que la preparación necesaria no es un impedimento para el matrimonio, más bien es una manera de poder alcanzar esa plenitud a través del matrimonio si podemos conocer cómo llegar a ella. Si no conocemos nuestra fe y no conocemos el significado, pues no se puede vivir. ¿Verdad, Padre? A eso se refería, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y además, yo les recomiendo que lean Amor y Leticia. Siempre el índice ayuda a ver, ¿no?, las partes que les puedan gustar. Y dice sobre la preparación de los novios. Y dice una cosa que aterriza mucho. Le dice, por si acaso, ¿no?, el matrimonio y el noviazgo, etcétera, es un camino de inicio. No esperemos una perfección, ¿no? A veces la chica quiere encontrar a San José, ¿no? Y no es San José, pues, ¿no? Y el pata quiere encontrar a la Virgen María. No es todavía la Virgen María. O sea, van a ser la Sagrada Familia, ojalá, pero para eso hay que recorrer tiempo e intensidad en la vida espiritual entre ambos, ¿no? Entonces, pero el Papa es muy sabio, ¿no? Y lo que dice no le quita razón, porque si uno no sabe verdaderamente los compromisos que está asumiendo en profundidad, o sea, algo está faltando, ¿no? Entonces ahí es donde les pide a las personas, a aquellos que se quieran casar y a ustedes sacerdotes, pues que realmente expliquen lo que significa el matrimonio a las personas antes de casarlos. Muchas gracias, Padre. Para terminar, si pudiese hacerle una pregunta más. Sí, claro. Todavía podemos, gracias. Entonces, dijo también que era importante tener gran profundidad para crecer, para crecer. Y además mencionó que era necesaria la humildad. ¿Cómo ser humildes? ¿Y cómo ser más profundos? ¿Podría, por favor, ayudarnos? Sí. Gracias. Mire, de las virtudes que más podemos hablar y que creo que siempre queda más misterio por escribir es después la obediencia a la humildad. Recordemos que la palabra humildad viene del humus, que significa tierra. Y por algo utilizó también, ¿no?, el escritor sagrado inspirado por Dios en el Génesis, cuando dice que de la tierra crea a Adán y Eva, ¿no? Y muchas veces nosotros no nos creemos tierra.
Nos creemos oro y no somos oro. Estamos llamados con Dios a ser oro, pero de nuestra parte es, este, pero en nuestra parte es importante lo otro, ¿no? La humildad, el humus, ¿no? Eh, Pongo el ejemplo que mencioné hace un ratito, ¿no? Hemos visto que para construir una casa muy grande es importante que tenga más profundidad, tenga más cimientos. El cimiento es el Señor. La humildad nos ayuda a quitar aquello que es accesorio, que es secundario, ¿no? ¿Qué es lo esencial? ¿Esto es esencial o no? Necesito un carro, pero tiene que ser pues una super camionetaza para ir a trabajar a 5 cuadras. ¿Es necesario? De repente no es necesario. ¿Y por qué quieres ese carro? De repente para viajar, perfecto. Pero si es por ostentación u otra cosa, nos vamos a dar cuenta que al final cuando lo tengas va a ser como el globo reventado, ¿no? Te das cuenta 1 o 2 días y después creo que no fue tan necesario esto, ¿no? Y así pasa en nuestra vida. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Bueno, aquí vamos a tener, hermanos y hermanas, al Padre Alberto Ríos mañana para que nos guíe en la oración y en la meditación de la segunda parte de este tema que es tan, tan importante. Padre, ¿nos podría dar su bendición antes de terminar, por favor? Sí, Jenny, más bien muchas gracias a todos que ayudan en en la elaboración de este programa y también a todos los que lo van a escuchar y ver. Y como siempre digo, si algo se me ha pasado la mano, la voz, en la mano de Dios y de la iglesia siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, Muchas gracias, que buenas Dios los noches. bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias. No Adiós. se olviden, tienen toda la información del Padre Alberto en la descripción de los videos y acuérdense que pueden unirse a esta consagración a través de los links que también encontrarán en la descripción de los videos. Ahí están los links o las ligas para los grupos de Telegram y de WhatsApp. Gracias, hasta mañana. Chao, Gracias, buenas Mundo noches. Católico.